Sí, el Señor nos encargó a todos nosotros a seguir adelante hasta alcanzar la meta, hasta llegar a la buena tierra, la tierra de nuestros padres, donde podremos disfrutar las riquezas del Señor para su propósito eterno. ¿Qué haremos? Tenemos que disfrutar la paz en Él. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Estamos muy contentos de tener con nosotros en esta ocasión al hermano Antonio Hernández. Él nos ha visitado anteriormente y siempre es un gusto tenerle con nosotros. Bienvenido, Antonio. También yo estoy contento. Gracias. En estos días hemos estado viendo en el Estudio Vida las experiencias que tuvo Jacob. Y para el bien de nuestros oyentes en el programa, sería bueno que tomásemos unos minutos para dar un trasfondo de la vida de Jacob hasta donde nos encontramos hoy. Bueno, hay dos puntos de vista. Primero, ¿qué hacía Dios con Jacob? Y segundo, ¿qué hacía Jacob con las promesas de Dios? Desde el punto de vista de Dios, Él escogió a Jacob, le dio unas promesas, trabajó de muchas maneras para disciplinarlo y lo pasó por muchas experiencias. Dios realmente estaba trabajando en Jacob para que llegase a ser un hombre completamente transformado. Estas experiencias de seguro eran parte de la disciplina de Dios para Jacob. Sin embargo, desde el punto de vista de Jacob, él siempre estaba trabajando de acuerdo a su propio parecer, de acuerdo a su propia posición. Jacob engañó a Esaú, comprándole la primogenitura por un plato de comida. Después engañó a su padre Isaac, fingiendo que era Esaú para obtener la bendición que correspondía a su hermano. El resultado de esto fue que tuvo que pasar por muchas experiencias por las cuales no debería haber pasado normalmente. Por ejemplo, él llegó al punto que tuvo que salirse de su casa. Su madre arregló todo a fin de conseguir el consentimiento de su padre para enviar a Jacob a sus parientes. Esto Rebeca lo hizo bajo la pretensión de que ella no soportaría que su hijo Jacob consiguiera una esposa de entre el pueblo de la tierra donde ellos estaban. De esta manera Jacob pudo irse, aunque realmente estaba huyendo de Esaú, quien lo odiaba y lo estaba amenazando. El nombre Jacob significa usurpador, y ciertamente él lo era. Pero cuando se encontró solo, eso fue otra historia. Este viaje fue el comienzo de muchas experiencias, tales como cuando él recostó su cabeza sobre una piedra, la usó como almohada, después la alzó como columna y la llamó casa de Dios. Finalmente, Jacob llegó al lugar de la familia de su madre e hizo un negocio para conseguir a Raquel, a quien él amaba, la hija menor de su tío Labán. En el programa de hoy veremos más de estas experiencias por las cuales Jacob pasó. Sí, ciertamente hay más experiencias de Jacob, y todas parecen ser ventanas por las cuales vemos nuestras propias experiencias diarias. Pues bien, comencemos este estudio vida que es tan interesante. Adelante con nuestro hermano Lee. En los mensajes anteriores, We never have seen Jacob trust in the Lord. nunca vimos que Jacob confiase en el Señor. Since Desde que nació hasta este punto en su historia, él ejerció su propia habilidad para hacer todo por sí mismo. En el mensaje anterior, vimos cómo él había huido de Labán
con mucho temor. Y poco tiempo después que acabaron sus problemas con Labán, él tuvo que encararse con otro problema. Allí se encontraba en un dilema, porque detrás de él estaba Labán y al frente estaba Esaú. Mientras estaba perturbado con el problema de su hermano Esaú, los ángeles de Dios se le aparecieron a Jacob. Él vio a los ángeles, y posiblemente no fueron pocos, porque al final Jacob los llamó 2 campamentos, 2 ejércitos. Así que debían de haber sido un buen número. Y esto debe recordarnos de las palabras en el Salmo 34, donde dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, los ángeles de Dios estaban acampando alrededor de Jacob. Yo diría que esto debería haber sido la consolación más grande para Jacob, que estaba tan preocupado. Sin embargo, al leer Génesis 32 de nuevo, podemos ver que él no confió en estos 2 campamentos de ángeles. Él no puso su confianza en lo que vio. Pero sí aprendió algo de esto. Debido a que vio 2 ejércitos de ángeles, él también dividió a toda su gente en 2 compañías. Finalmente, en estos 2 capítulos no podemos ver que Jacob haya confiado en Dios ni en la visión que vio. Más bien, él usó todo su tiempo y energía en su obrar propio y seguía usando su habilidad natural. Bueno, después de esto, Jacob aún no podía dormir muy bien, porque al usar la primera técnica, no tuvo paz. Así que después de esto, ¿qué hizo? Hizo algo más. Él oró. Sí, oró. ¿Han notado que esta fue la primera oración de Jacob en toda su vida? ¿Pueden creer esto ustedes? Aun si no contamos el tiempo antes que él fuese a Labán, ya habían pasado 20 años que estuvo con Labán. Estuvo bajo la mano exprimidora de Labán por 20 años y éste le cambió su salario 10 veces. Y aún así, lo extraño es que Jacob nunca oró. En principio, nosotros también somos este tipo de Jacobos. Somos iguales a él. Nosotros hacemos lo mismo. Tenemos las promesas de Dios y más o menos conocemos a Dios, pero aún así no oramos. No importa lo que nos ocurra, no oramos. Simplemente no oramos. Lo que hacemos todo el tiempo es ejercer nuestra mente en vez de nuestro espíritu, pensando y utilizando nuestra habilidad y nuestra fuerza natural para hacer todo lo que nosotros podamos, pero no oramos. Antonio, este es un punto profundo en esta sección, pues a pesar de todo lo que Jacob pasó hasta este punto, él realmente nunca había orado. Y creo que en esto nosotros también somos iguales. A muchos de nosotros nos falta la oración. Casi todos nos sorprendimos al oír que esta fue la primera vez que Jacob oró. Quizás pensaríamos que él ciertamente había orado cuando vio la visión de la escalera o cuando Dios le habló en otras ocasiones. Sin embargo, nos damos cuenta que anteriormente no hubo ni una oración. Jacob no oró hasta cuando se encontró en una posición muy precaria y temerosa. Entonces, en tal situación, al fin se abrió para orar. Esto realmente nos alumbra, ya que muchas veces pensamos que tenemos la dirección o la voluntad del Señor para hacer algo. Sin embargo, no esperamos, no oramos,
ni confiamos en el Señor, sino que solamente seguimos adelante y lo comenzamos a hacer. Podemos aprender de este pasaje que nosotros somos igual a Jacob. ¿Por qué esperamos tanto tiempo antes de orar? Y aún así, cuando al fin oramos, no sabemos cómo orar. Necesitamos entonces aprender de esta experiencia de Jacob. Aprender a no esperar hasta que estemos temerosos o en peligro para orar, sino que la oración sea parte de nuestra experiencia diaria y de nuestra experiencia momento a momento. Amén. Muchas gracias, Antonio. Regresemos con Witness Lee para oír más del estudio Vida de hoy. And he had a good prayer. Y además, cuando Jacob oró, él hizo una oración muy buena. Oh, he prayed much better than most of the Christians today. Él oró mucho mejor que la mayoría de los cristianos hoy en día. I like to read with all of you. Miren, me gustaría leerles su oración. Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Muy bueno. Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra. ¿Ven? Él oró. Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Miren cómo oró. Oró asido a las palabras de Dios. Yo diría que esta es la mejor manera de orar. Y hacer negociaciones con el Señor es mejor todavía. Es decir, tomar las palabras del Señor como una base para negociar. Él oró, Señor, ¿que no dijiste esto? Ciertamente que sí. Ahora yo me apoyo en tu palabra para pedirte que hagas algo. Yo soy menor comparado a toda la bondad amorosa y la fidelidad que me has mostrado. Soy menor que todo esto. Mi capacidad es tan pequeña que no puede contener toda tu bondad amorosa y toda tu verdad o fidelidad. En otras palabras, se humilló en la presencia de Dios. Luego él dijo, pues con mi cayado pasé este río Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Según lo que dijo, había un gran cuadro ante él. En los cielos habían 2 campamentos, y en la tierra otros 2. Eran 2 campamentos de ángeles en el aire, y 2 campamentos del pueblo de los llamados en la tierra. Este es un buen cuadro que nos muestra que los llamados de Dios deben estar completamente en paz. Luego el versículo 11 dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Yo diría que el último verso es el más fuerte, porque aquí él tocó la economía de Dios. Él oró, tú has dicho, yo te haré bien, y tu simiente será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Miren, esta oración no solo muestra cómo asirse de la palabra de Dios, sino también cómo tocar el corazón de Dios. Dios llamó a Jacob con el propósito de tener una simiente con la cual cumplir su propósito eterno, que es tener una expresión corporativa en esta tierra. Hermano Antonio, ¿qué tal si regresamos una vez más al asunto de la oración y examinemos esta primera oración de Jacob? Esta oración fue muy maravillosa. En su oración, Jacob tocó el corazón de Dios al tocar la economía de Dios. Ahora, con respecto a nosotros y a nuestras oraciones, ¿cómo podría aplicarse este punto? Querido radioyente, este es el mejor momento para considerar algo de la experiencia de Jacob. Puede ser que en este momento usted mismo esté en una situación parecida a la de Jacob, la cual no encuentra salida. Puede ser que ahora mismo usted tenga problemas con su cónyuge, o problemas con sus hijos, o problemas en el trabajo.
Tiene muchos problemas, sin embargo, no se ha detenido a orar. Este es el momento de orar. Ore conmigo de esta manera. Vamos a abrirnos al Señor. Señor Jesús, vengo a ti. Me abro a ti. Señor Jesús, alúmbrame. Te necesito. Muéstrame la salida. No quiero pasar esta oportunidad sin tocarte, sin buscar tu voluntad. Gracias, Señor Jesús. Amén. Esta lección de la oración es muy importante. El hermano Lee nos leyó la oración de Jacob en Génesis 28, cuando él estaba a punto de encontrarse con Esaú y aquellos 400 hombres. ¿Cómo fue que Jacob oró? Él oró tomando, haciéndose de la palabra de Dios. Podemos ver en esta oración cómo él se humilló ante Dios y le recordó a Dios sus promesas en su palabra. Por ejemplo, le recordó que Dios traería a Jacob de vuelta a la tierra de sus padres y que también haría su simiente como la arena del mar. ¿Y cómo podría todo esto ser cumplido si ahora Esaú los matara? Sin embargo, esta oración se enfocó menos en su seguridad y se enfocó más en cuanto a la economía de Dios. O sea, Jacob oró para que Dios lo protegiera por causa de la economía de Dios. Dios tiene una economía, es decir, un plan, una administración. Ya que Dios ha dado a conocer su voluntad, esto nos da la manera de orar. Sería muy bueno entonces, queridos radioescuchas, cambiar nuestras oraciones y orar de acuerdo al propósito de Dios, en lugar de orar solo por algo en cuanto a nosotros mismos. Repito, todos nosotros somos como Jacob, pues aunque Dios nos ha llamado y tenemos su promesa, aún seguimos haciendo todo por nuestra propia habilidad, por nuestra propia inteligencia. La manera en que Jacob oró aquí nos da una lección. Todos nosotros necesitamos aprender esta lección. Necesitamos conocer el propósito de Dios y luego orar de acuerdo a este propósito. Recuerdo que hace poco tiempo en un mensaje, el hermano Lee dijo, ya no deberíamos orar más de manera vieja ni de una manera formal. Sería mejor orar a algo que sea el eco de lo que está en el corazón de Dios. Y eso fue lo que Jacob tocó en esta oración. Él oró exactamente lo que Dios quería decir. De igual manera, nuestra oración debe ser un reflejo del corazón de Dios. Aprecio mucho esta amonestación de abandonar nuestra manera vieja de orar y aprender a orar de acuerdo al propósito y el corazón de Dios. Creo que así no solo se cambiaría la naturaleza de nuestra oración, sino también el efecto que ésta tenga. Regresemos, pues, a la conclusión del estudio vida de hoy. Up to this point, Hasta este punto, we all may think after this prayer, todos pensaríamos que después de esta oración, Jacob would have had the peace. Jacob habría tenido paz y se habría ido a dormir con tranquilidad. Pero miren, este hombre todavía seguía siendo muy capaz. Él dividió su familia en 2 grupos y su ganado en 9 grupos, y le encargó a todos sus siervos hacer las cosas durante la noche y se fue a dormir. Y yo creo que toda su gente y sus siervos durmieron tranquilamente, pero él no pudo dormir de una forma tranquila. Él estaba tratando desesperadamente de hacer un trato cabal con Dios. Estaba en una situación de vida o muerte. Y él anticipaba esto. Vida o muerte, porque anticipaba que habría una masacre con la venida de su hermano Esaú. Estaba seguro de que Esaú lo mataría a él y a toda su familia. Y de repente, en vez de que los ángeles viniesen a él, el Señor mismo, en la forma de un hombre, vino. Llegó como un hombre.
Esto es muy importante. Y creo que solo la Biblia puede contener esta historia. Miren, para la gran sorpresa de Jacob, un hombre vino en la noche, cuando ya estaba avanzada y mientras él estaba desesperado. Y vino para derribarlo. Parecía que le decía: Jacob, estate quieto, siéntate y acuéstate. Jacob respondió: ¿qué? No lo haré. Así que los dos lucharon, y esta lucha duró por mucho tiempo, desde la medianoche hasta el rayar del alba. No puedo explicarles esto, porque no lo entiendo. ¿Por qué el Señor no lo derribó de frente? No lo sé, pero se puede inferir un poco que el Señor le mostró a Jacob cuán natural era y cuánta fuerza natural tenía. Aquí hay muchas cosas. Déjenme decirles lo que hay aquí. Número 1, tenemos la promesa del Señor en el sueño de Betel. Jacob tenía una promesa fuerte del Señor, que Él lo cuidaría en todo y lo llevaría de nuevo a la tierra de sus padres. Número 2, en la casa de Labán, Jacob también había recibido la palabra del Señor por segunda vez. Él le había prometido que regresaría a la tierra de sus padres. Ven, Jacob recibió la palabra y luego él dividió a su familia y a sus ganados. Entre estas dos divisiones, él oró y después tuvo mucho tiempo con el Señor. Francamente, después de todo esto, estaríamos de acuerdo en decir que Jacob no debería hacer nada más. Todos sus esfuerzos deberían haber cesado. Todos nosotros, especialmente los jóvenes, tenemos que aprender algo de esto. No hay duda que ustedes aman al Señor. Y debido a que aman al Señor, ustedes tienen la seguridad de haber sido llamados. Y por ser uno de los llamados, la promesa del Señor está aquí para ustedes. Y la meta o la destinación también está aquí para ustedes. Así que sí, el Señor nos encargó a todos nosotros a seguir adelante hasta alcanzar la meta, hasta llegar a la buena tierra, la tierra de nuestros padres, donde podremos disfrutar las riquezas del Señor para su propósito eterno. ¿Qué haremos? Les digo, tenemos que disfrutar la paz en Él. Antonio, no hay duda que esta es una sección maravillosa en las Escrituras y pudiéramos compartir mucho, pero ¿qué significa cuando el hermano Lee dice que tenemos la promesa y el encargo del Señor de alcanzar la meta? Ciertamente Dios nos ha dado su promesa. Al leer la Biblia de acuerdo al Nuevo Testamento, vemos que Él nos ha dado un encargo. No estoy seguro cuál palabra es mejor usar aquí, según el contexto. Hay que distinguir entre comisión, encargo, encomienda, para usarlos adecuadamente en la siguiente sección. Los escritos de Pablo siempre nos animan a ir adelante para poseer la buena tierra. Y en nuestra experiencia, la buena tierra no es un pedazo de terreno físico, sino que la buena tierra que estamos poseyendo y que poseeremos es el Cristo todo inclusivo. Según la tipología del Antiguo Testamento, la buena tierra es un cuadro de Cristo. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo es nuestra porción. Según las epístolas del apóstol Pablo, Cristo es nuestra porción. Lo dice en Primera de Corintios y también vuelve a traerlo en Colosenses 1:12. Esto significa que Él está disponible para que nosotros lo poseamos. Si lo tomamos a Él como nuestra porción, nos daremos cuenta que Dios nos ha prometido y que Él nos ha encomendado disfrutar a Cristo. Él no nos encomendó a hacer muchas cosas. Esto es lo que vemos y aprendemos con Jacob en esta lección. Él tenía la promesa, el encargo por parte de Dios,
pero trató de llevarlo a cabo por su propia habilidad, por su propia manera. Y temo que muchos de nosotros somos iguales. Cuando observo mi propia vida, veo que tengo la promesa y el encargo de Dios. No obstante, trato de cumplirlo conforme a mi propio esfuerzo y habilidad. Sin embargo, lo que más Dios nos encomienda es disfrutar a Cristo como la buena tierra. Este es nuestro encargo, esta es la promesa de Dios y esta es nuestra meta. Muchísimas gracias, hermano, por su comentario. Realmente hemos disfrutado mucho el estudio vida de hoy y esperamos que nos acompañen nuevamente muy pronto. Disfruté grandemente este tiempo con ustedes hoy. Gracias. Living Stream Ministry presenta el libro titulado El misterio de Dios y el misterio de Cristo. En Efesios 1, del 9 al 10, habla que Dios quiere darnos a conocer el misterio de su voluntad. En el capítulo 3 dice, y de alumbrar para que todos vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios. En el capítulo 5, versículo 32 dice que grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y la Iglesia. Colosenses 2:2 nos habla de un misterio que es el misterio de Dios. Y Primera de Timoteo 3:16 también menciona otro misterio que es el misterio de la piedad. Hay muchos misterios en la Biblia, pero ¿qué cosa es el misterio de Dios y el misterio de Cristo? Estas frases y palabras en la Biblia nos dan la clave para entender la revelación que esconden las Escrituras. Por eso les recomendamos este libro, El misterio de Dios y el misterio de Cristo, por Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.